Tienes motivos para vivir. Sonríe que Jesús te amará. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríe a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríe a Jesús de Nazaret. Canta, canta para Dios, porque Jesús te libertó. Canta, canta para Dios, porque Jesús te libertó. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito Jesús de Nazaret, enamorado de Él, enamorado de Él. Jesucristo de Nazaret. Mi alma bendice al Señor, poderoso es el Rey, poderoso Jesús, poderoso Dios. Gracias. Así que vamos a leer la palabra del Señor que está en Mateo capítulo 8. Mateo 8:23. Alabado sea el Señor. Entonces poniéndonos en pie, ¿cierto? Con reverencia al Señor, los que pueden, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice así en Mateo 8:23. Jesús calma la tempestad. Maravilloso. Bendito sea el Señor. Entrando él, Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Amén. Padre amado, Señor eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor de gloria. En esta hora, Señor del cielo, está mi vida, Señor del cielo, completamente dependiente de tu presencia, Señor. No puedo yo sin tu presencia, Señor de gloria. Por eso te pido, Señor del cielo, que reprendas todo lo que empaña tu presencia en esta hora, Señor. Sea, Señor del cielo, mi vida, toda mancha, toda impureza, todo lo que he traído yo, o sea, la iglesia, Señor de gloria. Reprende todo sueño, reprende toda indiferencia, Señor. Llévate, mi Dios de gloria, todo espíritu de sordera, mi Dios del cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret, pon, Señor del cielo, espíritu de alabanza sobre esta iglesia. Reprenda a los muertos, reprende el sueño, Señor. Reprenda a los mudos, Señor de gloria. En el nombre de Jesús, Señor, derrama de tu presencia para la gloria y honra de tu nombre. Habla tú, Espíritu Santo, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Se sientan los que pueden alabar al Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Para siempre. Alabado y sea el nombre del Señor, que se llame.
miraba yo la palabra del Señor y decía yo que hay cosas que el hombre puede evitar. Hay cosas que el ser humano y el hombre pueden evitar, hermano. El hombre puede evitar pelea, puede evitar conflicto, el hombre puede evitar guerra, violaciones, asesinatos, homicidios. ¿Cierto? Hay cosas que el hombre puede encontrarle solución, llamémoslo así, secularmente, sin Dios. Bendito sea el Señor. Si el hombre es prudente, puede evitar estas cosas. Pero dígame, hermano, ¿dónde hay un gobierno? Dígame, ¿dónde hay un tratado, hermano, que pueda calmar la tempestad? Dígame, ¿qué presidente puede firmar para que no tiemble? Dígame, ¿qué nación puede establecer un estatuto para que no haya granizo, para que no haya tsunami, para que no haya huracanes, vientos, terremotos? No hay, por hermano. No hay nación que esté libre, no hay tecnología, no hay ciencia que pueda evitar esto. Bendito y alabado sea el Señor. Y hermano, como vemos, ¿cierto?, que está la Amazonía, ¿cierto? Vemos que está Australia, que se está quemando. Y por más grandes que son los países, las naciones, no pueden calmar el fuego. Amén, no pueden calmar los vientos, por más, sí, por más poder que tengan las naciones. Bendito y alabado sea el Señor. Pero el Dios que está en este lugar calma los vientos. Bendito y alabado sea el Señor. Ciertamente no hay nación, hermano, que puede controlar el mar, las aguas, no pueden evitar que tiemble. Pero la presencia del Señor tiembla la tierra. Y este Dios maravilloso hace andar, ¿cierto?, a sus hijos por el mar, dice la palabra del Señor, y Él reprende los vientos. Por eso que los discípulos, ¿cierto?, estaban asombrados al ver quién era este hombre, hermano. Dice la palabra del Señor que Él llama las cosas que no son como si fuesen, y éstas le obedecen. Él llama a las estrellas todas por su nombre, y al fuego hace sus ministros. Bendito sea el Señor. Y al viento, ¿cierto?, sus mensajeros, a las nubes sus carrozas. Las cosas que para nosotros no tienen vida, para Él no tienen, hermano. Por eso que Él puede llamar al viento y calmarlo. Él puede hablar al mar y el mar lo obedece, hermano. ¿Qué apóstol hacía esto? ¿Qué discípulo, qué profeta conocimos que pudo hacer esto? Maravilloso. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, vemos en el capítulo 5, ¿cierto?, el maravilloso mensaje que conocemos como el Sermón del Monte, ¿cierto? Y vamos mirando que desde este capítulo, desde el capítulo 5, hermano, el Señor va hablando de la bienaventuranza. Después habla más adelante de la sal de la tierra, estoy leyendo los títulos, de la luz del mundo, ¿cierto?, Jesús y la ley, la ira, el adulterio, el divorcio, los enemigos, Jesús y la oración, la limosna. Él enseña sobre los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo. Él está hablando todo esto, hermano, a través del día. Porque Él empezó, ¿cierto?, en el monte, y empezó a hablar, y empezó así su jornada. Y vemos muchas veces al Señor que no estaba preocupado en la comida. Era tanto así que a veces los discípulos, se ve en un capítulo, ¿cierto?, que los discípulos fueron a buscarle comida, y Él se acercó a un pozo, ¿cierto?, a beber agua. Y también se ve, ¿cierto?, el Señor pasando hambre. Él, cuando estaba ayunando, dice que tuvo hambre, ¿cierto? Y parece que el Señor no se preocupaba por la comida, como nosotros nos afanamos, ¿cierto? Por la comida, ¿cierto? Primero la guatita llena y después vamos a alabar al Señor, ¿cierto? Algunos llegan atrasados por tomar once, la mala costumbre, ¿cierto? Cuando tienen que empezar el culto se ponen a tomar once justito. Alábale, Señor. Entonces, hermano, el Señor no le preocupaba comer. El Señor no le preocupaba comer. De hecho, cuando los discípulos llegaron y vieron hablando con la mujer samaritana, ¿cierto?, Él les dijo: yo tengo una comida, ¿cierto?, que comer, que vosotros no conocéis, ¿cierto? Esta hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Bendito y alabado sea el Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Y vemos al Señor, ¿cierto?, cansado, hermano, de trabajar toda la jornada. Porque sabe que el estar aquí
Y el estar predicando una hora es agotador, pues hermano. Así es. El predicador, ¿cierto? Se tiene que esforzar, tiene que orar, tiene que entrar en la intimidad con el Señor. Y eso requiere alta consagración, requiere alto tiempo, estar leyendo la palabra del Señor. Amén. Así es Dios. Para después, ¿cierto? Explayar un tema durante una hora. Maravilloso. ¿Cierto? Y el predicador transpira, ¿cierto? Y la gente se queda dormida, ¿cierto? Algunos alaban al Señor, otros se sienten tocados, otros no. Bendito sea el Señor. Pero hay un esfuerzo físico, hay un cansancio físico. Imagínese todo el día, hermano. Desde la mañana, ¿cierto? Porque la gente se agolpaba para buscar al Señor. Así es, Señor. Maravilloso. Desde la mañana, hermano, hablando el sermón del monte y todos los capítulos que están, ¿cierto? Hasta el capítulo 8 está hablando el Señor durante el mismo día, la misma jornada. Precioso. Precioso. En un momento está hablando el sermón del monte, la regla de oro, el juzgar a los demás, ¿cierto? Por su fruto los conoceré. Y Maravilloso. luego empieza a hacer sanidades en esa misma jornada, hermano. Maravilloso, Dios. Imagínense el cansancio, el agotamiento físico, Maravilloso. sin parlante, sin micrófono. Amén, Dios. Y dice, ¿cierto?, que las multitudes se agolpaban, era tanto que él tenía que subirse a la barca Maravilloso. para poder predicar. Así es, Señor. Y aún así la gente, ¿cierto?, se amontonaba en las playas. Y en ese momento, ¿cierto?, ese mismo capítulo está en Lucas, del capítulo 3 para atrás, aparece el centurión. ¿Se acuerdan del centurión? Cuando tiene un siervo, ¿cierto?, que está enfermo y le dice al Señor, di la palabra solamente, Señor. Dentro de lo mismo que estaba padeciendo, o sea, pasando el Señor durante el día, durante la jornada. Maravilloso. Porque el Señor sigue trabajando. Amén, amén. Alabado sea el Señor, Él sigue trabajando. Usted se queda dormido, usted deja de orar, usted deja de leer la palabra, pero Él sigue trabajando. Amén. Usted se vuelve indiferente, ¿cierto? Nos volvemos indiferentes, nos Maravilloso. volvemos fríos, carnales, volvemos, ¿cierto?, a la primera hora de la carne. Maravilloso. Empezamos a hacer morir el hombre espiritual, ¿cierto? Pero el Señor sigue trabajando, sigue haciendo la obra. Bendito y alabado sea el Señor. Gracias, Dios. Y también dice en Lucas que se le aparece una mujer que él la ve, ¿cierto?, pasar, y era un velorio, hermano. Maravilloso. Iba pasando, ¿cierto?, el carro fúnebre con el hijo, y la mujer era viuda. Amén. Y el Señor tuvo compasión de esta mujer. Así es, Dios. Y en la misma jornada, el Señor fue a ver a Simón a la casa, cuando la mujer le abrió, ¿cierto?, el frasco de alabastro en los pies al Señor. Así es, Señor. Y luego entró a Capernaum, bendito sea el Señor, durante toda esa jornada, hermano. Y la Maravilloso. gente se agolpaba, y la gente buscaba sanidad, y la gente quería escuchar su palabra. Maravilloso, Dios. Bendito sea el Señor. Gracias. Y dice que aún la suegra de Pedro, ¿cierto?, estaba enferma, y él la sanó. Aleluya. Gracias. Aquí dice en el capítulo anterior, arriba en el 18, dice que un hombre se le acercó a un escriba para buscar al Señor, y le dijo al Señor, las zorras, ¿cierto?, tienen cueva, la ave donde nido, ¿cierto? Bendito sea el Señor, pero el Señor no tiene dónde reclinar su cabeza, Así es, Señor. porque la gente le buscaba, le quería asediar, seguir, tocarle, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Y dice en el Señor, está en Marcos 4:35. Maravilloso, Dios. Gracias. Dice, hablando, ¿cierto?, en el 33, hablando del Señor muchas parábolas. Y dice en el 35, en aquel día, ¿cierto?, en toda la jornada que el Señor había vivido, dice que cuando llegó la noche, Él le dijo, ¿cierto?, pasemos al otro lado. Amén. Y despidieron a la multitud y le tomaron al Señor, le tomaron como estaba. Y también habían con él otras barcas. Bendito y alabado sea el Señor. O sea, le dijeron al Señor, en otras palabras, Señor, vámonos, estamos listos ya. Así nomás como estemos, ¿cierto? Maravilloso. Dice la palabra del Señor que le tomaron como él estaba. Y le pusieron, ¿cierto?, en la popa, en la parte trasera del barco. Y del cansancio, ¿cierto?, porque el Señor era todo Dios, pero también era todo hombre. Del cansancio el Señor se quedó dormido. Precioso, precioso. El cansancio, hermano, el desgaste espiritual,
el desgaste físico, ¿cierto? Y la poca preocupación de comer, porque no tenía ese interés de comer. Bendito sea el Señor. Y el Señor se quedó dormido. Humanamente, Él se durmió, se cansó, hermano. ¿Cómo estaría ese cuerpo? Quizá dolorido, hermano. ¿Cierto? Por las enfermedades que tiene que reprender, por los espíritus inmundos. Hay una lucha espiritual cuando se está predicando la palabra del Señor. ¿Cuánto más cuando el hombre tiene que ungir y reprender? ¿Habrá una lucha espiritual ahí o no? Hay batalla espiritual, hermano. Entonces el Señor se vio agotado, se vio cansado y se durmió. Bendito sea el Señor. Y los discípulos, hermano, los discípulos eran hombres de mar. Si eso es lo más admirable, no sé si ustedes lo han notado, que los discípulos estaban espantados, pero los discípulos eran hombres de mar. Los discípulos no era la primera vez que veían una tormenta. Así es, Señor. Para ser pescador, ¿cierto? Hay que salir a pescar cuando hay lluvia y cuando hay viento. Y a veces se levanta la tempestad, ¿cierto? Cuando había una noche de paz, una noche de tranquilidad. O sea que ellos tenían que saber controlar la barca. Bendito sea el Señor. Tenían que saber controlar el barco. Y para ello, el fuerte viento, ¿cierto? Y que la barca se tamboleara, no era novedad, porque eran marinos, ¿no es cierto? Eran pescadores. Pero dice la palabra del Señor que en ese momento, cuando el Señor se quedó dormido, ¿cierto? Se levantó una gran tempestad. Bendito sea el Señor. Y así como muchos, ¿cierto? Piensan que ya por llegar al Evangelio se calmaron las aguas, ¿cierto? Y aquí hay chip libre, ¿cierto? Y aquí hay tranquilidad. Y nótese, hermano, que aquí el Señor está literalmente, no está por fe. Jesús en la barca no estaba por fe. Él estaba literalmente en la barca ahí. Pero aún estando Él en la barca, hermano, se levantó una gran tempestad. Dándonos a entender, hermano, que aunque el Señor esté con nosotros, la tempestad va a levantarse igual. Que aunque el Señor esté con nosotros, que aunque hayamos aceptado a Cristo, que aunque hayamos ido a los bautismos, la tempestad se va a levantar igual. El problema se va a levantar igual. El viento va a soplar igual. El turbión, ¿cierto? Y va a hacerlo titubear, hermano. Bendito y alabado sea el Señor. Va a hacerlo dudar, hermano. Sí, Señor. Como le digo yo, estos hombres eran pescadores, hermano. Estos hombres conocían el mar. Conocían lo que era andar en alta mar, hermano. Lo que era echar las redes, ¿cierto? Los vientos. Pero ¿qué pasó, hermano? Se levantó una tempestad tan grande que dice que las olas cubrían el barco. Y el Señor dormía. Bendito sea el Señor. Y así se levantan los problemas, ¿cierto? Y nosotros empezamos a culpar a Dios. Desde que vengo a la iglesia, ¿cierto? Me está yendo mal. Y antes no me iba tan mal. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y empezamos a culpar a Dios, ¿cierto? De los problemas. En vez de refugiarnos en el Señor, en vez de socorrer a la ayuda de Él, empezamos a confrontar al Señor. Que por qué estamos en esta situación, que por qué estamos padeciendo, si yo te estoy sirviendo, si me estoy esforzando, si estoy orando. Hay algunos que están tranquilos, nunca les pasa nada, porque esos no oran, porque esos no buscan al Señor. Hay algunos que están toda la vida cómodamente, hermano. Yo me he criado en la iglesia, hermano. Yo he visto gente que jamás ha tenido una prueba. ¿Sabe que yo conozco una hermana que decía así? Y escúchelo. Ella decía, porque pasaban jóvenes que se casaban recién y le daban gracias al Señor por su matrimonio, y ella se quedaba calladita nomás. Y ella decía, yo no le doy gracias al Señor delante porque sé que el diablo está escuchando y me va a robar la bendición. Miren, y como la callaba el diablo, pues, hermano, no le podía dar gracias al Señor con libertad, porque decía que se iba a levantar el diablo y lo que ella le estaba dando gracias al Señor por un trabajo, el diablo le iba a quitar el trabajo. Miren la creencia, hermano. Miren la fe, la calidad de fe. Aleluya. Por eso que hay muchos cristianos
cristianos que en su vida, en sus años de trayectoria, nunca les pasa nada. Nunca tienen una lucha, nunca tienen una batalla. Y es porque no entran en la intimidad con el Señor. Y para entrar en la barca con el Señor, hermano, se va a levantar la tempestad, se va a levantar el problema. Así es, Señor. Porque otra cosa es quedarse en la orilla, donde hay un lugar fijo, donde hay donde pisar, ¿cierto? Pero la otra cosa es entrar a mar adentro, ¿cierto? Con el Señor. Amén. Otra cosa es entrar, ¿cierto? A las profundidades con el Señor. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que pocos hombres les cuesta. Eso es lo que pocos hombres les cuesta. Entrar en el ayuno del Señor. Entrar en la oración con el Señor. Porque nos afanamos, por hermano. Por eso que la gente espera sanidad, espera respuesta, pero no hay esfuerzo, por hermano. Yo, ¿sabe qué? Se lo voy a decir. El otro día, ¿cierto? El pastor, ¿cierto? Hicimos el ayuno. Vinimos a la oración a las 9 y el ayuno era hasta las 4 de la tarde. Y yo dije, el ayuno es la casa. Y después el pastor dijo, no, pues el ayuno es aquí, vamos a tener que quedarnos aquí hasta las 4 de la tarde. Y esta carne, hermano, como que se empezó a molestar, sinceramente, hermano. Y estaba como molesto, porque no estaba acostumbrado a estar tanta hora aquí. Pero avergüenza esta carne, hermano. Bendito sea el Señor. Y ¿saben qué? Después cuando empecé, ¿cierto?, a entrar en oración, empecé a darle gracias al Señor, a alabar al Señor, y me daba cuenta como yo cuando pasé, ¿cierto?, ese día, y me dieron la oportunidad, ¿cierto?, y yo decía, hay gente que se gasta, ¿cierto?, todo un fin de semana en ver series de Netflix. Se están tirados de guata en la cama, hermano, 8 horas viendo series. Y para el Señor, hermano, nos cuesta darle 2 horas de oración, darle 3 horas de oración. Se lo prometo, hermano, que se me hicieron pedazos las rodillas. Estuve arrodillado todo el rato y me salieron heridas en las rodillas, no me di cuenta. Además, cuando me fui a arrodillar en la noche, me dolían las rodillas y me vi y tenía heridas. Y me acordé de mi abuelo, que mi abuelo era un hombre de oración, era de Concepción, un hombre de oración, de búsqueda, que pasaba todos los fines de semana, pero todo el día, hermano, predicando en los cerros de Concepción. Y su rodilla, hermano, tenía como una doble rodilla, de puros callos. Y ahora, ¿cierto? Los cristianos parece que tienen rodillas de juguete, ¿cierto? Porque tienen las rodillas suavecitas, ¿cierto? Las manos se echan crema, ¿cierto? Algunos no se arrodillan. Bendito sea el Señor. Yo me acordé de mi abuelo, ¿cierto? Que tenía callo en sus rodillas. Porque eran hombres de oración, por hermano. Hombres que entraban en la oración con el Señor. Hombres que no se hacían vistos por los demás. Pero entraban en el secreto con el Señor. Y para andar con el Señor, hermano, hay que saber que el problema se va a levantar. Hay gente que dice que pilla, que dice, oiga, no le pida paciencia al Señor. Porque si usted le pide paciencia al Señor, le está pidiendo prueba. Porque la prueba, ¿cierto?, produce paciencia. Como que porque usted no le pide paciencia al Señor, no le van a venir nada los problemas. Porque hay gente que así, para pensar, yo conocí a un predicador que decía, usted no le pida paciencia al Señor, porque se le van a venir los problemas. Miren la ignorancia, por hermano. Los problemas del cristiano lo forman. Le forman un carácter, hermano. Le aumentan la fe, le estabilizan los pies. Por eso tenemos cristianos que andan de iglesia en iglesia. Porque no están fundamentados en la roca. No pueden echar raíces. Y no pueden dar fruto. Bendito sea el Señor. Y el Señor quiere que tú des fruto, hermano. No te va a pasar como la higuera, ¿cierto? Que el Señor lo vio frondoso, lleno de hoja, hermoso, pero no tenía ningún fruto. No te va a pasar eso, hermano. No nos vamos a ver lindos de corbata, linda de vestido, linda de pelo largo, y no va a tener fruto que dar. Bendito sea el Señor. Amén. Y cuando se levanta la tempestad, ¿cierto?, el problema, a veces el Señor calle. Calle, ¿cierto?, para probar, ¿cierto?, el carácter del hombre. ¿Dónde está la fe de los hijos
de Dios. Porque lo que habían visto los discípulos, hermano, ellos habían visto sanidades. Me dije que en el capítulo anterior el Señor estaba sanando. El Señor había levantado a un muerto. El Señor había levantado, ¿cierto? Había sanado a la suegra de Pedro. El Señor estaba hablando de la bienaventuranza, estaba predicando. Y ahora los discípulos ven el problema, hermano, y se ponen a dudar. Maravilloso. Aquí vamos a perecer. Aquí vamos a morir. Y así, hermano, es triste, hermano. Es triste cuando el problema del cristiano se levanta y el cristiano ya empieza a dar manotazos de ahogado y a decir, yo estoy aquí por pura misericordia porque ya no aguanto más. Maravilloso, Dios. Es triste, hermano, porque cuando más el Señor necesita que muestres tu fe, tu calidad de fe, todos estos años que el Señor te ha guardado, que te ha mantenido en paz, que ha mantenido en calma tu hogar, y ahora que se levanta la prueba, el Señor te necesita con fe. Pero en ese momento empieza la debilidad. En ese momento empieza la duda. Y el Señor no te quiere así, pues, hermano. Amén. El Señor te quiere un hombre de fe, pues, hermano. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor. Para siempre. Alabado sea el Señor. El Señor necesita hombres de fe. Porque si supiéramos humanamente, hermano, que el Señor puede con este problema, si supiéramos humanamente que el Señor puede con la enfermedad, no sería fe, pues, hermano. Como le dije yo, humanamente el hombre puede solucionar problemas. Y los pescadores podían salir de la tempestad porque conocían la tempestad. Pero este problema era distinto. Bendito sea el Señor. Y esta lucha que el Hijo de Dios tiene a veces es distinta. En un proceso en que estamos bien con el Señor, estamos en oración con el Señor, estamos buscando del Señor. Si viene este problema, ¿y por qué? ¿Y de dónde salió? Pero si estamos todos tan bien. Y ahí es cuando el Señor necesita la fe, hermano. Nótese que dice la palabra del Señor que había otras barcas. En Marcos 4:35 que leímos, dice que 4:35 dice que llegó la noche, ¿cierto? Despidieron a la multitud, tomaron al Señor y lo pusieron en la barca, y dice, y había también con él otra barca. ¿Qué pasó con esas barcas? No sale la palabra del Señor. Pero de seguro que vieron la misma tempestad, hermano. Vieron el mismo problema, hermano. Vieron las barcas casi hundirse. Pero la diferencia es que en una barca estaba el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Esa es la diferencia, hermano. Esa es la diferencia en el cristiano que tiene conocimiento del Señor. Del cristiano que conoce la palabra del Señor, pero no se congrega, pero no busca del Señor, pero él tiene conocimiento de Dios, pero en su barca no está el Señor. Por eso que el problema lo atormenta, por eso que la dificultad los amarrea, porque el Señor no está ahí. Tiene un conocimiento de Dios. Por eso que cuando nosotros, ¿cierto?, le predicamos a los que andan descarriados, pero tienen conocimiento, no pasan adelante. No pasan, se quedan allá y saben que el Señor le habló, pero el corazón está arraigado. Está el orgullo. No, porque me van a mirar todo. Y yo sé que el Señor me habló, pero me quedo aquí. Yo también puedo orar aquí. ¿Cierto? Porque tienen el conocimiento del Señor. Lo tienen. Tienen conocimiento de la palabra, sí. Pero no está el Señor ahí en la barca. Bendito sea el Señor. Esa es la diferencia, porque cuando está el Señor hay un quebrantamiento en medio de la tempestad. Porque cuando el Señor está hay una debilidad por el problema que tiene mi mujer. Yo me acerco al Señor por la enfermedad que tiene mi hijo. Me acerco al Señor por el problema que hay en mi hogar. Me quebranto con el Señor. No soy indiferente al problema. Esa es la diferencia del que tiene al Señor en la barca. Se quebranta por el problema. Mira los discípulos, hermano, corrieron al Señor. Señor, ¿no te molesta
¿No te preocupa que perezcamos, Señor? Y el Señor, hermano, no despertó por la tempestad, no despertó por el viento, no despertó porque el mar, ¿cierto?, entraba al barco. Despertó por el clamor del Hijo de Dios. Despertó por el clamor, ¿cierto?, de sus hijos. Despertó por el clamor de sus discípulos. Es así el Señor. No despierta por el problema, hermano. Él acude al clamor de los suyos. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Él despierta al clamor de su pueblo, al clamor de sus hijos. ¿Cuántas veces no habrá escuchado el Señor el viento? Si Él es el dueño del viento, hermano. Dice que la voz del Padre, ¿cierto? La voz del Señor es como el bramido de muchas aguas. O sea, que ¿qué iban a hacer? Unas par de olas. Lo iban a despertar al Señor. El Señor es dueño del viento, del mar. ¿Cuántas veces no ha escuchado el Señor el viento rugir, ¿cierto? Esa no era la molestia para dormir, para el Señor. Pero al clamor de sus hijos, a la desesperación de los suyos, no estar atento al oído del Señor, al clamor, a la desesperación de su pueblo. Cuando lo ve, ¿cierto?, afligido, clamando, en abnegación, ¿cierto? El Señor está atento, ¿cierto? Amén. Para oír la voz de sus hijos. Bendito sea el Señor. No estuvo atento a la tempestad, estuvo atento al clamor. Alabado sea el Señor. Y el Señor reprendió, ¿cierto?, el problema. Reprendió la tempestad. No podrá reprender, ¿cierto?, el problema que hay en tu vida, en tu casa, en tu hogar. No podrá con ese problema, ¿cierto? No podrá con esa enfermedad. No podrá con esa duda. Con esa pobre fe que tú tienes, ¿cierto? No podrá el Señor aumentar la fe. Los discípulos le dijeron, aumentanos la fe, Señor. Y tuvieron que ver grande tempestad para aumento de fe. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la tempestad? ¿Está el Señor o no? ¿Está el Señor al lado suyo o no? ¿Estás seguro que está el Señor? Porque me dijo, había barcas donde no estaba el Señor. Y pasaron la misma tempestad, pasaron el mismo problema. Bendito y alabado sea el Señor. Es el tema, hermano. El tema es que el Señor esté en la barca. Y aunque el Señor guarde silencio, tarde o temprano Él responderá al clamor de los suyos. Pero la barca no se anegará, la barca no se hundirá, sino que llegará a puerto seguro. Llegaremos a puerto seguro, hermano. Hay un lugar, ¿cierto?, de descanso. Hay un puerto seguro, hay un lugar de descanso, hay una morada, ¿cierto?, eterna, donde ya no están los problemas, donde ya no está la enfermedad. Pero mientras estéis en el mundo, tendréis aflicción. Aunque el Señor estaba en la barca, eso no impidió que los vientos se levantaran. Él era el dueño del viento y del mar, pero aún así se levantó la tempestad. ¿Cuánto más con nosotros, hermano? ¿Cuánto más para hacernos dudar? El enemigo, la prueba, la lucha, para que tu fe decaiga, para que tu fuerza flaquee, para que te quedes en la casa, lleno de afanes, lleno de preocupaciones, viendo televisión, y así se apaga tu espíritu. Y después no tienes fuerzas para orar, no tienes fuerzas para buscar al Señor. ¿Cómo el Señor va a calmar la tempestad si el Señor no está ahí? Bendito y alabado sea el Señor. Por eso es tan importante, hermano, guardar la intimidad con el Señor, el secreto con el Señor, la relación con el Señor. No sea que se levante el viento y el Señor no esté ahí.
Bendito sea el Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre amado. Mire que el Señor reprendió la barca, el viento, Maravilloso. pero también reprendió a los discípulos por la falta de fe. Maravilloso, Rey. ¿No será que el Señor nos reprenda, cierto? Amén. En el problema, en la dificultad, por no estar confiado que el Señor está ahí. Amén. Así es Dios. Iban a morir los discípulos y el Señor estaba ahí. Maravilloso, No Rey. iban a morir, por hermano. Maravilloso, Dios. Nada le iba a pasar. Así es. Pero ellos decían, Señor, perecemos. Señor, estamos muriéndonos. Señor, el problema es más grande. Señor, ¿por qué estás ahí? No te preocupes tú, Precioso, Rey. que estamos pereciendo. Ellos estaban encarando al Señor, hermano, Gracias, al dueño de todas las cosas. bendito sea tu nombre. Ellos estaban encarándolo. Gracias. ¿Cómo estás tú en el problema? Maravilloso. ¿Cómo estás confrontando el problema, la adversidad, hermano? ¿Cómo están pasando los vientos que se levantan? Maravilloso, Dios. Bendito sea el Señor. Poderoso, Rey. Hay problemas que podemos solucionarnos, como le decía yo, una par de conversaciones, pero hay problemas que no se pueden solucionar con una simple conversación. Amén. Hay gente que no entiende con una simple conversación. Amén. Hay problemas que no se arreglan simplemente hablando, hermano. Maravilloso, Dios. Por eso hay que venir a la planta del Señor. Por eso hay que asegurarnos que el Señor se suba a la barca con nosotros. Amén. Así es, Rey. Gracias, Dios. Gracias. Antes que llegue la noche, hermano. ¿Se acuerdan de ese himno? Quédate, Señor, que se hace tarde. Bendito sea tu nombre. Quédate, Señor. Gracias. Llega la noche, llega el problema, llega la tempestad. Gracias. Y hay muchos hijos de Dios que reciben todo eso con indiferencia. La verdad. Llenos de indiferencia, llenos de sueño. Precioso. Bendito sea el Señor. Y sabemos que todo este mundo se está yendo al infierno. Que estamos viendo en los últimos días, que estamos viendo apostasía. Maravilloso, Dios. Y nuestros brazos decaen por nuestros problemas. Maravilloso, Y nos estamos ahogando, ¿cierto? Y Señor, ¿dónde estás tú? Señor, ¿no te preocupa de mi problema? ¿No estás preocupado de que estoy pereciendo? Maravilloso, Dios. Gracias, Rey. ¿Y quién está preocupado por el alma de afuera? Bendito sea tu ¿Quién está nombre. preocupado, cierto? Precioso. Por la iglesia del Señor. Maravilloso, Dios. ¿Quién está preocupado por la obra del Señor? Bendito y alabado sea el Señor. Maravilloso. Hay tanto mal agradecido dentro de la iglesia. Hay tanto ingrato dentro de la casa del Señor. Que Dios le ha dado tanto, hermano. Le ha dado dones, le ha dado talento. Maravilloso. Y son unos mal agradecidos. Bendito. Luego se olvidan del Señor. Gracias. ¿Y cómo estás tú? Maravilloso. Esa es la pregunta, hermano. Amén. Gracias. ¿Cómo está tu vida con el Señor? Maravilloso, Dios. El Señor puede calmar la tempestad, hermano. Cuando Él quiera, Él tiene autoridad para reprender la enfermedad de tu vida. Amén. Así es, Dios. Y también tiene autoridad para decirle a la enfermedad que si quiere acabar con tu vida, acabe. Así es. Porque Él es el Señor, dueño de tu vida. Amén. Si Él decide esta noche cortarnos, nos corta, por hermano. Amén. Amén. Y Él sigue siendo Dios. Amén. Él sigue siendo Señor. Precioso, Dios. Gracias. Pero el Hijo de Dios no tiene que dudar a pesar del problema, Amén. Así es, a Dios. pesar de la lucha, a pesar de la dificultad, que el Señor está en la barca con nosotros. Voy a dejar la palabra hasta ahí, hermano, porque es lo que el Señor me ha entregado. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra. Vamos a orar por su vida. Vamos a orar por usted, hermano. Si usted quiere, el altar está dispuesto. Hay un problema en su vida, en su casa, en su hogar. Hay una dificultad que usted no estaba esperando y de la noche a la mañana se levantó y sin darnos cuenta que la ola se vinieron, el problema se vino encima y fue más grande. Y ahora estamos dudando si el Señor estaba o no en la barca, si el Señor estaba ahí o no. Cuando el viento se levantó, cuando la tempestad se levantó. Pero el Señor dice, yo estoy en la barca contigo, yo te ayudo, dice, no temas.
eterno, Señor de gloria, te damos gracias por tu palabra. Señor, cuántas veces, Señor del cielo, ha flaqueado la fe. Cuántas veces, Señor, hemos dudado de ti, de tu mano, Señor, poderosa. Hemos decaído, Señor, a causa de la tempestad, Señor. Hemos dudado a causa, Señor, de los vientos contrarios, Señor. Perdónanos, Señor de gloria, si en esta noche, Señor, nos hemos sentido así, mi Dios. Renueva la fuerza, Señor. Renuévanos, Padre de gloria. Despiértanos, Señor. Despiértate tú, mi Dios de gloria, en medio de la tempestad, Señor. Reprende los vientos, Señor. Reprende la tormenta, Señor de gloria. Fortalécenos, Señor, en estos tiempos de dificultad. Señor de gloria, fortalece nuestra fe, Señor. Aumentanos la fe, mi Dios del cielo, en estos tiempos, Señor, de dificultad, mi Dios de gloria, para no desampararnos de tu mano, Señor. Despiértate, mi Dios de gloria, en medio de la tempestad, Señor. Abre puertas, Señor de gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprende, Señor, la tormenta, la enfermedad, el problema, mi Dios, la dificultad. Ten piedad, Señor del cielo, de nuestra débil y pobre fe, Señor. Aumentanos la fe, Señor. En medio de esta prueba, Señor, aumentanos la fe. Haznos, Señor del cielo, recordar cuando entrábamos con gratitud, con alegría, Señor del cielo, para en estos tiempos de dificultad, Señor, estar aquí con alabanza, en medio de la prueba, en adoración, Señor. Reprende, Señor del cielo, toda tempestad, mi Dios. Apacigua las aguas, apacigua, Señor, los vientos. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, que perecemos, Señor. Ten piedad, Señor, de nuestra débil fe, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, conforta los corazones, conforta la vida, Señor. Amén, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, Señor. Derrama de tu aceite, sana la herida, Señor, cicatriza los corazones, quebrantado, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, apacigua las aguas, Señor. Trae paz, Señor, haznos llegar al puerto seguro, Señor. En el nombre de Jesús, hay poder en ti, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. En ti consuelo, en ti paz, Señor. Señor, bendice a mi hermano, Señor. Si hubiera una enfermedad, mi Dios de gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, repréndela también, Señor. Toda dolencia de mi hermano más anciano de sus huesos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, fortalece sus huesos cansados y ese cuerpo, Señor, enfermo. Reprende la enfermedad. Para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén, Señor del cielo. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.